Pues hoy al fin ha llegado el día, voy a colocar bien el micrófono para que se me escuche mejor, aunque no creo que cambie demasiado el asunto, lo que acabo de hacer, pero bueno, un tema psicológico más que nada. Ha llegado el día por fin, hoy es el último capítulo, hoy voy a hablar de la última parte del análisis que había empezado hace ya prácticamente un mes del libro de The Rise of Christianity, el auge del cristianismo o la expansión del cristianismo para otros, de Rodney Stark. Libro que se escribe en 1996 y que yo he leído por la traducción de Antonio Piñero en 2009, aunque también lo he leído en inglés en la versión original, ¿no? Había analizado 5 bloques ya y había dejado el último para el final, que era el bloque sexto, como se suele hacer, dejar el último para el final, que era el que se resumía como factor doctrinal o factor moral, ¿no? Y yo comentaba en otros vídeos, en los anteriores vídeos, que yo quería dejar este para el final y lo quería dejar como factor independiente porque consideraba que había una serie de elementos interesantes que ya estaban fuera de la obra de Rodney Stark y que ya son de cosecha más propia y que tienen que ver con otros análisis que se han hecho de cómo el fenómeno religioso se desarrolla y cómo las personas pues tienden a aceptar unas u otras creencias. En este caso yo comentaba que iba a hacer una especie de engarzamiento con la postura de William James en The Will to Believe de 1896 y es específicamente lo que voy a hacer hoy, pero tampoco me voy a limitar con eso y voy a introducir otros temas pues también más diferentes, ¿no? Un poco de todo. Lo que básicamente yo quiero, en lo que yo quiero profundizar básicamente es en que me parece incorrecto, ¿no? me parece erróneo que se analice el factor doctrinal y el factor moral como algo independiente. Stark en el propio libro, en uno de sus últimos capítulos, considera que aparte de todos los factores de los que habla, sociológico, demográfico, económico, cultural, lingüístico, étnico, con respecto a las catástrofes naturales, con respecto a las pandemias que hubo y demás, aparte de todos esos, que son como 7, 8, los que sea, pues él considera que existe otro factor más, que es que la teología es superior. La teología cristiana pues es superior a la teología que el paganismo ofrece y pues que básicamente esa es una de las razones también por las que triunfa. Claro, a mí esto se me hizo un poco bola y no me convenció del todo en el sentido de que cuando dice que es superior, ¿a qué se refiere con superior? Que está construida más coherentemente, que responde mejor a las necesidades de la población, y se me hace muy difícil considerar que una teología entendida de un modo abstracto pueda ser superior a otra si no está en contacto con la vida cotidiana de las personas que aceptan esa teología, ¿no? Porque realmente las creencias tienen siempre efectos prácticos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros creamos, nuestra vida va a ser de una manera o de otra, vamos a hacer las cosas de una manera o de otra. Un ejemplo muy básico es si nosotros creemos que no hemos de comer cerdo, porque eso, como en el ámbito islámico pues se considera haram, se considera pecado, pues entonces nuestra vida va a cambiar. Quizás sea un aspecto pequeño, pero una persona que no come cerdo en un país occidental, sobre todo en un país europeo, no es que vaya a tener problemas, porque no los va a tener y puede no comerlo perfectamente, pero va a ver que está siendo, que es difícil, porque realmente no es una opción que se haya planteado históricamente aquí, porque los cerdos han sido y siguen siendo una fuente de alimentación básica en nuestra cultura. Y es para nosotros impensable, o por lo menos en el mainstream, para la mayor parte de la población, para nosotros es impensable no comerlo. Entonces una persona musulmana que quiera seguir ese precepto y viva aquí, pues va a tener ciertas dificultades para seguirlo. No, dificultades me refiero que no va a ser un camino de rosas, obviamente no le va a pasar nada y lo va a poder hacer perfectamente, pero siempre va a tener la opción del cerdo, el cerdo aquí, el cerdo allá. Cada vez que vaya a un restaurante, cerdo, 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 cerdo. Entonces va a tener que estar eligiendo. En cambio, si viviese en su entorno, en el entorno, perdón, en el que se desarrolla el Islam, en un primer momento con este precepto, le sería mucho más fácil. Lo que quería decir es que es algo
visible, palpable, muy fácil de ver que, dependiendo de las creencias que uno tenga, pues se comporta de una manera o de otra. Creo que esto no tiene mayor complejidad. Entonces, esto yo lo extrapolo al corpus teológico. Es cierto que la teología pues siempre ha sido una suerte de disciplina, un corpus teórico en el que la filosofía ha tenido mucha importancia, el análisis lógico, el análisis lingüístico últimamente, los elementos comparativos y la construcción de coherencia dentro de un sistema concreto, la pulcritud, el intento de lograr la parsimonia dentro de una teoría, de un corpus teológico y demás, y el estar en contacto con los avances, bueno, con el conocimiento historiográfico y todo esto. Es cierto que se ha como hecho de alguna forma independiente y se ha llevado a las facultades de teología, se ha llevado a los seminarios, a los claustros y demás, y que se ha intentado de algún modo desconectar del mundo real, pero realmente, claro, cuando lo pensamos, es decir, el hecho de que uno crea en que Dios es amor, por mucho que esto sea un precepto teológico y esté muy bien construido, tiene unas implicaciones prácticas notorias. Si una persona está convencida de que Dios es amor, pues eso va a llevar a que su vida sea de una manera concreta. Básicamente, pues que si él es una criatura de Dios que ha sido creado por Dios, él tiene que predicar con lo que Dios es, porque si no se escapa de su esencia. Entonces él tiene que ser amor también, amor al prójimo. Esto tiene unas implicaciones fuertísimas en la práctica. Entonces yo quería resaltar eso, que no me parece acertado el interpretar la teología, el corpus teológico, el factor doctrinal y moral como algo independiente, como algo aparte. Y aquí pues yo quería hacer una lectura de algún modo adaptacionista y de algún modo, pues como dije antes, conectada con una posición propia de William James, muy insertada en lo que es su pragmatismo, aunque esta posición la presenta antes de escribir esa tan famosa obra de 1903, creo que es Pragmatismo, que básicamente no es que la haya escrito para publicar un libro, sino que era una serie de conferencias que dejó escritas y que luego se publicaron. Esta la escribe sobre unos 7, 8, 9 años antes, y la publica en una revista porque no es tampoco un libro al uso, es más bien un artículo, un ensayo, pero corto. Se titula La voluntad de creer, de Will to Believe. Lo primero que quería decir es, como acabo de mencionar, quería hacer ese análisis más adaptacionista, casi evolucionista, de lo que es, de por qué el cristianismo en ese momento histórico, entre los siglos I y IV, se desarrolla de la manera en la que lo hace. Y he de decir que he llegado a esta idea, pues se me ha despertado esa bombilla, ¿no?, relacionándolo con William James y con esta posición, gracias a Rodney Stark, porque él hace toda la exposición que hace, empieza a hablar de factores pues propiamente personales, propiamente mundanos, propiamente naturalistas, vamos a decirlo así, y a mí se me vino a la cabeza, ostras, él está hablando de alguna manera en el que el cristianismo se convierte en la religión triunfante en ese momento histórico, básicamente porque se adapta mejor a las circunstancias, no por el hecho de que sea mejor intrínsecamente, ni porque sea la religión del pueblo revelado, ni porque sea la religión del mejor Dios que exista. No, es que había unas circunstancias que el propio Stark nos describe en el libro que venimos comentando, y el cristianismo lo que hace es responder mejor a esas circunstancias y ser capaz de aportar mayores beneficios a las personas que creen en ese mensaje. El hecho de creer en ciertos preceptos, en mandamientos, en ciertos elementos propios del cristianismo, hace que la gente que crea eso se comporte de una manera concreta, y eso le estaba favoreciendo sus vidas, estaba haciendo que viviesen mejor. Entonces, este efecto práctico de creer ciertas cosas, pues lo que hace es que pues, más gente quiera ser cristiana, porque realmente, mira, creemos esto y mira qué bien vivimos. Pues ¿qué vas a hacer? Lo más probable es que creas lo que te hace vivir más cómodamente, más alegremente, con menos problemas, etc. Entonces, lo que venía diciendo, que el cristianismo triunfa por eso mismo, porque se adapta a las circunstancias del momento y porque otorga mejores respuestas.
Las ideas, las creencias, los sistemas de creencias, yo aquí los interpreto como un poco como hace William James, como hacía John Dewey, y las interpreto como herramientas, como conjuntos de herramientas que sirven para lidiar con la realidad. No solo para lidiar con la realidad, sino para intentar explicarla. Para dirigirse a un objetivo concreto, ¿no? Parto de la base, como William James, de que los seres humanos son entidades teleológicas, entidades que tienen deseos, que tienen objetivos, que tienen fines y que en su vida, pues con las cosas que hacen y las cosas que van creyendo, las ideas que tienen y demás, lo que pretenden es satisfacer esos fines. No hablo de que sean mejores o peores y tampoco digo que tengan que serlo, pues un fin puede ser pues ser futbolista, otro fin puede ser hacer flexiones todos los días, otro fin puede ser ser el mejor escritor del mundo. Consigan o no consigan sus objetivos, los seres humanos pues tienen objetivos, aunque sean objetivos muy básicos, como puede ser la propia alimentación, la propia nutrición. Para nutrirse, por mucho que uno tenga unos conocimientos mínimos de nutrición, o lo más rudimentarios que sean, uno tiene creencias, porque realmente si uno no creyese que lo que está comiendo le nutre, no se lo comería, básicamente. Si uno no creyese que el fruto que acaba de agarrar de un árbol es alimento, no se lo comería. Una persona no coge en estado salvaje, sobre todo en estado salvaje, porque probablemente tenga mucho más conocimiento de estos temas. No vemos a una persona en la selva que vaya cerca de un árbol y empiece a morderlo para comérselo. Esa persona lo que hace a lo mejor cortarlo, o alguna parte de dentro la puede cocer o preparar o lo que sea, o calentar y luego comérsela, o lo que hace pues normalmente pues sería coger los frutos que tiene el árbol, cazar algún animal y prepararlo, pero esa persona tiene esas creencias, sabe que comer una piedra no es, aparte de que se va a partir todos los dientes, no le va a proporcionar nada nutricionalmente. O sea, hasta en los ámbitos más simples que nosotros podríamos considerar, las creencias están ahí, aunque sean creencias muy básicas y creencias que sean casi intuitivas, que no haya una construcción proposicional, ¿no? Que no llegue la persona a decir yo creo esto, porque esto tal, no. Únicamente que tiene ese flash en su cabeza y de no, la piedra no me proporciona nada nutricionalmente y aparte se me rompen los dientes. Esta manzana me proporciona algo, pero me la como y a la media hora ya tengo hambre. Pero si me como la pata de este conejo, en 3 horas no tengo hambre. Y sabe mejor. Pues básicamente eso. Entonces, partimos, los seres humanos tienen objetivos, tienen propósitos, quieren satisfacerlos, y para ello, aparte de utilizar herramientas prácticas, como puede ser un martillo, como puede ser un hacha, como puede ser un arco, pues utilizan herramientas intelectuales como son las creencias, como son las ideas, que les dan como una visión de lo que es la realidad, una aproximación a lo que podría ser la realidad, y hacen pues que vayan, les empujan a hacer diferentes cosas, ¿no? Incluso a crear esos utensilios para lidiar con esta realidad. En este sentido, en el ámbito religioso, pues los seres humanos, como establece un poco Peter Berger, creo que es un especialista en la sociología de la religión y demás, tienen como un interés religioso, un interés, voy a decir, espiritual más que religioso, por lo que implica la religiosidad de una organización y demás. Tienen ese impulso espiritual, tienen ese impulso trascendental o de intentar llegar a lo trascendente, y por lo tanto tienen intereses religiosos, tienen un objetivo concreto con relación a la religiosidad o a la espiritualidad. El cristianismo, en este sentido, en este momento histórico, siglos entre el 1 y el 4, a partir del año 40, interpreta de un modo más satisfactorio, parece que da mejor respuesta a la realidad y permite que la gente se mueva mejor en ella, y otorga mayores beneficios vitales a quien cree en él, como comenté anteriormente. Entonces, en este sentido, parece que el cristianismo, haciendo esta interpretación, que sobrevive porque es la religión más fuerte, porque es la religión que está mejor adaptada a las circunstancias. Se dan una serie de factores que el cristianismo es capaz de sobrellevar. Se dan una serie de circunstancias que el cristianismo es capaz de responder de la mejor manera, mientras que las otras opciones que había no eran capaces. El cristianismo sí. Entonces no hay carácter mágico, no hay alguien que esté resucitando y un espectro y un fantasma, no hay milagros.
No digo que no los haya, digo que no es necesario que los haya para considerar que se desarrollase esta religión de esta manera, sino que realmente pues hay unos huecos, el cristianismo rellena esos huecos con lo que le piden las circunstancias, se adapta y le dice al paganismo: tú para allá, ahora la que manda soy yo, y me convierto en religión oficial del Imperio Romano con Constantino. Voy a pasar ahora entonces, entrocándolo con esto, relacionándolo con esto, a esa interpretación que yo hablaba de la que yo hablaba de William James en The Will to Believe, la voluntad de creer, aunque básicamente ya he dado unas cuantas pinceladas, prácticamente todas. En este sentido, partiendo de los objetivos religiosos que considera que William James que todos los seres humanos tienen y que yo de alguna manera comparto, me refiero religioso, espiritual, no tiene que ser la creencia en un Dios, pero sí que pues, una cierta conexión con prácticas espirituales de algún sentido y la sacralidad y todos estos elementos. Para él las hipótesis religiosas pues son todo lo que puede ser propuesto como una creencia, un set de creencias, un corpus de creencias, básicamente, dentro del ámbito de la religiosidad, en este sentido, ¿no? En el Imperio Romano, entonces, tenemos 3 hipótesis fundamentales, en el momento al menos. Seguro que había más, pero las fundamentales, según los datos de los que yo puedo disponer, que son pocos, vamos a dejarlo claro, muy pocos, aparte que no soy capaz ni de leer ni en griego, ni en latín, ni en arameo, ni en hebreo, ni ninguno de los idiomas que se hablaban en el momento, entonces mi capacidad para conocer según qué cosas con respecto al Imperio Romano es muy limitada y aparte siempre tiene que venir de segundas, de fuentes que han interpretado las fuentes originarias. Entonces, claro, mi visión obviamente pues va a estar sesgada, eso no lo pongo en duda y que quede bien claro desde el principio, aunque ya llevamos un rato de vídeo, pero por favor, que nadie piense que soy un experto en el Imperio Romano ni en todas las manifestaciones religiosas del momento del Mediterráneo antiguo, porque no lo soy, ni pretendo serlo, ni estoy cerca ni un poco de serlo. Pero bueno, según los datos de los que yo dispongo, de los que he podido disponer, hay 3 opciones fundamentales, 3 hipótesis fundamentales en el momento. El cristianismo paulino, que se está desarrollando, el judaísmo y el paganismo. El paganismo, obviamente, dentro de sí mismo tiene un montón de hipótesis, porque había una gran cantidad de cultos, de dioses y demás. Y es un poco injusto decir paganismo porque realmente había muchas manifestaciones religiosas dentro de lo que se considera paganismo. Pero bueno, hay que simplificar porque es que si no tendríamos 250 hipótesis o 300 o incluso más. En cada pueblo habría un par de ellas, por lo menos. Dentro de lo que son las hipótesis, James destaca lo que es una hipótesis viva y muerta. Muerta obviamente va a ser lo contrario de vivo. Ahí no voy a entrar. Va a quedar claro cuando explique lo que es una hipótesis viva. Una hipótesis viva es una hipótesis que, para la que existe una posibilidad real de ser aceptada dentro del ámbito social, contextual o situacional y dentro del ámbito intelectual. Dentro de los límites conceptuales y mis límites intelectuales, yo puedo aceptar una serie de hipótesis y otras no. Y dentro de la sociedad en la que yo vivo, del contexto en el que yo vivo, yo puedo aceptar unas hipótesis y otras no. Hay ciertas manifestaciones religiosas que yo podría aceptar intelectualmente, pero no podría aceptar socialmente, porque no tendría capacidad para desarrollarlas, al menos en comunidad, porque sería yo el único que las creyese, a no ser que esta sería una hipótesis religiosa en la que se practicase la religiosidad individualmente, lo cual es bastante raro, pero no voy a decir imposible, pero sí raro. Intelectualmente, pues hay creencias, por ejemplo, si nosotros estamos muy sumidos en una visión del mundo temporal, lineal, que tiene un momento concreto en el que empieza y tiene un momento en el que va a acabar, si no tenemos ni por asomo una concepción de la realidad o del mundo eternista, se va a hacer casi imposible, no voy a decir imposible, pero casi, que pues la hipótesis religiosa budista o la hipótesis religiosa taoísta o del hinduista o del budismo zen o de otras muchas manifestaciones se nos presente como una hipótesis viva, porque no tenemos los elementos conceptuales para pensar en ella y para entenderla, porque tenemos una concepción muy concreta del tiempo.
que uno ya tiene un bagaje intelectual porque ha estudiado filosofía, ha estudiado religiones orientales, ha estudiado lo que sea, o ha vivido en India o en China y es capaz de entender esa concepción que ellos tienen del tiempo y demás, y que pueda aceptarla. Sí, pero no es algo que suceda comúnmente, y aparte muchas veces se acepta, pero mucho con nuestros elementos conceptuales, no tanto con los elementos conceptuales propios de ese movimiento religioso. Entonces aquí, en estos entre siglos I y IV, tenemos al paganismo, que sigue siendo una opción viva, tenemos al judaísmo, que ya puede dejar de ser una opción viva, y me parece a mí que ya lo deja de ser, y por eso en parte nace el cristianismo, que era el judaísmo acomodado a los gentiles, como decía este experto que había comentado en el vídeo anterior. ¿Y por qué el judaísmo deja de ser una opción viva? ¿O por qué el judaísmo nunca fue una opción del todo viva dentro del Imperio Romano, exceptuando las zonas en las que nació, como la Gran Palestina y demás? Básicamente porque el judaísmo era una religión étnica. Es decir, para ser judío uno necesitaba pertenecer a una etnia, necesitaba descender de las 12 tribus de Israel, necesitaba tener un vínculo directo con esa geografía. Y aparte de esto, la lengua litúrgica del judaísmo era el hebreo o el arameo, y además de todo, la ley mosaica era muy estricta, y sigue siéndolo. Bueno, no en todas las variantes, pero en la mayoría. Entonces era muy complicado vivir en Roma, o vivir en Antioquía, o vivir en Córdoba, o vivir en Cartagena, o donde fuese, o en Atenas, y seguir la ley mosaica, porque la vida civil romana pues no es que lo imposibilitase, pero lo dificultaba. Era muy complicado también hablar arameo y hebreo, porque esta gente pues no eran como, bueno, sí que lo podían hablar, pero lo iban dejando hablando, y muchas generaciones ya no eran capaces de hablarlo, y hablaban griego. Y aparte de esto, la Biblia que tenían, que había sido traducida en Alejandría, en el siglo II a.C., una cosa así, había sido traducida del hebreo y del arameo al griego. Entonces ya estaban interpretando su propia religión en griego. Ellos hablaban griego y ellos eran ciudadanos greco-romanos, no eran ya judíos étnicos. Entonces se les hacía muy difícil seguir la religión judía. Entonces existía otra opción, existía otra hipótesis más bien, que era el cristianismo, que ya no era étnico y que ya no tenía unas leyes. Sí que estaba inspirada en la ley mosaica, obviamente, porque nace como propia parte del judaísmo, pero era mucho más laxa, mucho más light. No había que seguir tantos preceptos, tantos mandamientos, tantas leyes. Y aparte no había que hablar ni hebreo ni arameo. Únicamente había que crear una serie de cosas y comportarse según ellas. Y ya está. Y tampoco eran demasiadas, porque en el judaísmo la cantidad de mandamientos que había y que sigue habiendo son inabarcables. Prácticamente respirar un sábado era prácticamente un pecado. Entonces nos encontramos con esas dos hipótesis, paganismo y cristianismo. Entre estas dos hipótesis tenemos que introducir otro concepto del que habla William James, que es el de opción. Una opción pues es una encrucijada, vamos a decir así, una disyunción entre dos elementos, ¿no? Entre dos elementos de la disyunción, o esto, o A o B. En este sentido tenemos dos elementos, tenemos el paganismo y tenemos el cristianismo. Entonces tenemos que o se da esto, o acepto esto o lo otro. Obviamente vamos a tener siempre más opciones, pero fuertes, más elementos dentro de la opción, pero fuertes normalmente son dos, las que más potencia o las que más capacidad atractiva tienen. Otro de los conceptos, la opción ha de ser genuina. Entonces tenemos hipótesis viva. Dentro de dos hipótesis tenemos la opción, que es la disyunción entre dos hipótesis, y esta opción tiene que ser de dos hipótesis viva, y esta opción pues tiene que ser genuina. ¿Qué es una opción genuina? Pues una en la que los elementos de la disyunción son dos hipótesis vivas, que hay posibilidad real de aceptarlas, como en el cristianismo y el paganismo, en lo que era el Imperio Romano entre el siglo I y IV. Dos, que se produzca una disyunción real, que
para aceptar una de las posiciones haya que dejar unilateralmente la otra. Que aceptar A implica rechazar B. No que aceptar A implica más o menos aceptar B o rechazarla por partes. No. O A o B. Disyunción real. Que esto sea verdadero implica que esto sea falso, básicamente. Y luego que sea una opción, que la opción sea importante, trascendente, significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el escoger una de los dos elementos de la disyunción, pues lo que implique es que implique una oportunidad única para conseguir algo concreto. En el caso de la religión, para conseguir los compensadores religiosos, dos hipótesis vivas religiosas, cristianismo, paganismo, pues uno lo que hace es conseguir satisfacer esos compensadores religiosos. En el caso del cristianismo, la vida eterna, salvados por el Padre, por Jesús que va a venir en el momento concreto y nos va a resucitar a todos. Y en el caso del paganismo, pues favores constantes que los dioses nos dan, porque mayor parte de las manifestaciones paganas en el Imperio Romano pues no se creía en la vida después de la muerte, no era algo demasiado extendido. Entonces tenemos eso, hipótesis paganismo-cristianismo, hipótesis vivas, que es posibilidad real, paganismo-cristianismo, opción entre ellas dos y opción viva, porque es opción genuina, porque son dos hipótesis vivas, que hay posibilidad real de escogerlas, se produce una disyunción real, o es A o es B, si esto es verdadero, esto es falso, y si esto no es verdadero, esto sí que lo es. Y luego que es importante, trascendente, que el aceptarla, que aceptar uno de los dos términos implica la consecución de algo superior, algo que aporta un beneficio vital enorme, como la vida eterna, como los favores que propician los dioses y demás. Tenemos todo eso entonces, y luego tenemos a un William James que nos habla, y esto está en contraposición con la postura del propio Rodney Stark, que él considera que la elección religiosa es una elección meramente y puramente racional, aunque no existan los suficientes datos para elegir una opción o elegir otra. Tenemos a un William James que baja al barro, como hizo Spinoza cuando hablaba de los gobernantes, que decía el gobierno de las pasiones, ¿no? Que llevamos 500 años o 600 o 700 o 1000 años hablando de cómo se tiene que gobernar al hombre perfecto, pero lo que hay que hacer es hablando de cómo se tiene que gobernar al hombre normal. ¿Y cómo es el hombre normal? Pues un manojo de pasiones, un manojo de impulsos volitivos, un manojo de deseos, que en la mayor parte de las ocasiones no actúa racionalmente, sino que actúa por volición, por deseo, por pasión, y que no piensa muchas veces en las consecuencias de sus actos ni es capaz de justificarlos, únicamente los hace, los lleva a cabo. William James va a pensar un poco lo mismo, aunque no va a eliminar por completo el ámbito racional, va a decir que la elección muchas veces, o en la mayoría de los casos, sobre todo en asuntos religiosos y de creencias y demás, es pasional. No siempre se puede resolver intelectualmente las disputas intelectuales, valga la redundancia, porque las creencias al final forman parte del intelecto. Fundamentalmente porque en estos ámbitos no hay manera de probarlo experiencialmente, sensiblemente. ¿Cómo demostramos que existe la vida eterna? Más que creyendo lo que diga uno o lo que diga otro. Al final es esa pasión que nos atrae hacia el mensaje de uno o el mensaje de otro, pero no tenemos ningún tipo de prueba para considerar que lo que dice uno es verdad y lo que dice otro es mentira. Únicamente es esa convicción, esa intuición interna, es un sentimiento que tenemos hacia una creencia concreta que tiene relación pues, con nuestra experiencia vital, con la relación que probablemente tengamos con las personas que profesan esa fe y demás. Entonces, la fundamentación en este caso, va a defender William James, es volitiva. Y el acto volitivo lo que hace es crear un hecho. Es decir, para William James no es tan importante que sea verdad que Dios exista o no, ni que sea verdad que exista la vida después de la muerte o no, sino que lo importante para él es lo que implica en la vida de uno mismo. Porque el hecho de creer, como yo decía antes, ¿no? Creer algo implica una serie de consecuencias prácticas. Pues aquí pasa lo mismo. El hecho de creer en ciertas ideas, en ciertos preceptos, ciertos postulados, lo que va a conllevar es que se crea algo en la acción. La creencia motiva la acción y la acción del ser humano inspirada en esa creencia lo que hace es crear hechos, crear una
especie de realidad social, una interconexión que es un poco el mensaje que nos quería transmitir William James, ¿no? Que realmente lo que importa es lo que implica esto en la vida de las personas, no si realmente va a haber la vida después de la muerte o no, o si Dios existe o si hay favores de los dioses y demás, sino lo que implica en el día a día. ¿Qué es lo que crea el cristianismo en el momento? Una comunidad cristiana, una sociedad que se ayuda, una serie de personas que cuidan a los enfermos, una serie de personas que donan a una institución que es la Iglesia, que es capaz de cuidar de las viudas, es capaz de cuidar de los enfermos, es capaz de dotarlos con ciertos recursos económicos para que en un momento concreto puedan salir adelante. Una serie de personas que se inspiran en el amor al prójimo y tratan de respetar y de amar a los demás, no solo a sus hermanos y a sus familiares y allegados, sino a todos. Una sociedad en la que existe un grado mayor de libertad, en la que los sexos están igualados de alguna manera. Vamos a entendernos, estamos en el siglo IV, pero que hay una equiparación mayor que había anteriormente dentro del seno del paganismo. Un nuevo concepto de humanidad también, un rechazo de la crueldad, un rechazo de la violencia, etc. Entonces aquí lo que hago yo es un poco, tirando esta reflexión de William James, relacionarlo con eso que decía al principio, que no podemos hablar, bajo mi punto de vista, de una teología superior sin hablar del impacto social y sin hablar del impacto práctico que ésta tiene. Y lo que quizá la haga superior no sea tanto que sea superior intelectualmente, que sea superior como un constructo teorético, sino que al aplicarse las creencias que parten de este corpus teológico a la realidad social, a la realidad demográfica, a la realidad, entre comillas, en la que uno vive, pues la vida pues, se lleve mejor, tenga unas consecuencias prácticas que aporten mayores beneficios vitales a quienes las acepten, las creencias. Los dioses paganos, en este sentido, pues las consecuencias prácticas, creer en ellos, las consecuencias prácticas que tenían no iban muy allá, porque se les hacían ofrendas y para que les hiciesen favores a la gente y no tenían favores. Y se hacían auténticas barbaridades, ¿no? La población cada vez era menor, había una crisis demográfica enorme, había pocas mujeres, la tasa de natalidad era bajísima, había muchísima enfermedad, se cometían barbaridades a ojos de hoy como dejar a los niños ahí tirados de cualquier manera. Claro, llega el cristianismo, predica el amor, predica el compromiso, predica la comunidad, predica la misericordia, solidaridad, la tasa de natalidad sube exponencialmente, muchos menos enfermos, la gente vive mejor, más libre, etc. Entonces la superioridad quizá tenga que ser entendida en estos términos que implican esa cierta practicidad, ¿no? Esa conexión con la vida de las personas. Y dicho todo esto, espero que me hayáis seguido, pues dejo estos vídeos de esa lectura que yo hago muy personal de Rodney Stark y de su libro El auge del cristianismo, que recomiendo a todo el mundo que lea, porque probablemente saquen unas conclusiones diferentes a las mías, y también advierto de que son las lecturas que yo hago del libro. Esta es la interpretación que yo saco, que yo conecto con mis experiencias previas leyendo pues, otros elementos que yo creo que tienen conexión y que saco también de mi marco conceptual concreto, dentro de mis posibilidades intelectuales y dentro también de mis preferencias y gustos y de las áreas que más me interesan. Entonces advierto de eso, que no es una lectura cerrada que tenga que ser así porque sí, no es una verdad revelada la que os estoy dando, no es un análisis cerrado el que os estoy dando, sino que es un análisis pues que parte de todas las cosas que yo voy teniendo en la cabeza y de las cosas que cuando lo leo me llaman la atención y que yo retengo y que luego conecto con otros elementos dada mi background intelectual y mis preferencias y demás. Pero invito a que si alguien tiene alguna sugerencia con respecto a todo lo que he dicho, o si alguien considera que existe, que hay algunos elementos pues dignos de crítica, pues por favor que lo escriban en comentarios, que se pongan en contacto conmigo y yo encantado de leerlo, vamos,
encantadísimo. Y si esa persona, escribiendo eso, mandándome el comentario que sea, o un correo o lo que sea, yo veo que tiene razones suficientes para convencerme de una postura contraria a la mía, yo lo estudiaré con detenimiento y le daré la enhorabuena y aceptaré lo que me diga, porque de eso se trata, ¿no? De este diálogo, cada uno dentro de su marco conceptual, poner en conexión las ideas de uno y de otro, y quién sabe si al exponer mis ideas y al contraponerlas con las de otra persona, yo tengo que aceptar, no que estén equivocadas, pero que las de la otra persona quizá respondan mejor a las circunstancias, como le pasó al cristianismo. Así que gracias a todos, nos vemos en la próxima.